Saludo a todos los compañeros de guardias de seguridad de Puerto Rico. Le habla el profesor Néstor Negrón y quisiera abundar sobre un tema que se me ha cuestionado mucho y es sobre la aportación de guardias de seguridad uniformados armados, la aportación abierta, la cual la nueva ley 168 del 2019 ha modificado, permitiendo portar una segunda arma oculta. ¿Verdad? Vamos a explicar un poquito sobre esos conceptos. Los objetivos de esta presentación a nivel académico son que el estudiante logre conocer con claridad las responsabilidades de un guardia de seguridad que porta armas bajo la ley 404 del 2000, que es la ley de armas actual, y la nueva ley de armas que entraría en enero, la 168 del 2019. Entender correctamente la cláusula de salvedad de la Ley 108 de 1965, que es la ley para regular las profesiones de guardia de seguridad y detective privado. Y el tercer objetivo instruccional es comprender correctamente la interpretación del Tribunal Supremo sobre de que hay dos clasificaciones de guardias de seguridad en Puerto Rico. A manera de introducción, usted necesita leer cuidadosamente estas tres leyes, la 404 del 2000, la 168 del 2019, la 108 del 65, además de la jurisprudencia Wackenhut versus Superintendente Rodríguez Aponte del 1972, el número es la 100 DPR 518, y el Código Penal de Puerto Rico. Además, yo a nivel académico recomiendo la lectura titulada Política como vocación de Max Weber de 1919, con especial atención al concepto que él desarrolla en su ensayo. Esa parte se llama Monopolio de la violencia por parte del Estado, para que ustedes puedan entender la razón por la cual existe la policía. Muy bien. Primero que nada, vamos a definir quiénes son los profesionales bajo la ley para regular las profesiones de guardia de seguridad y detective privado 108 en 1965. Tiene unas definiciones específicas sobre dos tipos de profesionales y cuáles son esas funciones que ellos ejercen. Una es el detective privado y la otra el guardia de seguridad. Un detective privado es aquel que con fines privados para beneficio de personas particulares exclusivamente contrata sus servicios y nos habla de practicar investigaciones o pesquisas con un propósito de obtener información. Y ahí nos da una lista, ¿verdad? Yo los invito a que vayan directamente al artículo y las puedan leer o le den pausa al video y las observan. El detective privado tiene una segunda función. Esta segunda función, la primera que acabamos de mencionar en el otro slide, es la llamada investigativa, y la segunda es la que se llama de peritaje. En la segunda definición de detective privado nos dice procurar u obtener evidencia al ser usada ante comité y juntas investigadoras de arbitraje o en casos criminales o civiles en tribunales de justicia. Esa es la parte que se le conoce popularmente como la parte del peritaje. También nos brinda una definición de lo que es un guardia de seguridad. Y esta la voy a leer detenidamente porque es de interés para todos. Nos habla de proteger personas o propiedad mueble e inmueble para evitar incidentes peligrosos, riesgos, delitos, hurto, la malversación o sustracción ilegal de dinero, bonos, acciones o cualesquiera clase de valores o documentos con un fin preventivo dirigido a mantener el orden en un área específica. Yo les mencioné que sería de mucho interés que leyeran la lectura de Max Weber sobre el monopolio de violencia por parte del Estado, porque esta parte de lo que es el poder policial público y el permitir a ciudadanos y a agencias privadas tener unos poderes cuasi policiales, pero en áreas específicas. Leanlo, que es muy interesante. Por lo tanto, si nosotros analizamos verbalmente, recuerde que los verbos son las acciones. El artículo 15 del Código Penal de Puerto Rico nos habla que un delito es una acción o una omisión, ¿verdad? Acciones y omisiones son verbos. Nosotros identificamos 5 verbos específicos en estas tres definiciones, las dos de detective privado y la de guardia de seguridad. Usted va a encontrar más que 5 verbos. Esos verbos son investigar, procurar, proteger, evitar y prevenir. Todas las funciones que realizan detectives privados y guardias de seguridad se dirigen a específicamente esas 5 acciones. Repito, investigar, procurar,
proteger, evitar y prevenir. Dele paso al video para poder leer detenidamente cada una de esas. Y les invito a que busquen también circunstancias en las que podrían implementarse esos verbos. Vamos a hablar un poquito de guardias de seguridad y nuestra ley actual, que todavía le queda vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Guardias de seguridad que portan. Aquí dice en el artículo 2.02d2, disponiéndose que cuando se trata de un guardia de seguridad privado con permiso de portar uniformado en el ejercicio de sus funciones, podrán portar un arma a simple vista. O sea, eso es una pistola en una baqueta. Está a simple vista. O puede ser un AR pistol en un sling, que también está a simple vista. También menciona el guardia de seguridad en el artículo 4.07, requisitos de los empleados de agencia de seguridad para uso de armas largas. Y también nos indica que si van a usar un arma larga de esa compañía, tienen que estar uniformados con el uniforme de la agencia de seguridad autorizada. La ley 168 del 2019, lo que antes era el proyecto 1050 y los guardias de seguridad. Vamos a ver. También nos habla del artículo 2.02e, subinciso 4, sobre las facultades de la licencia de armas. Entonces, que los agentes de orden público, según definido en esta ley, los guardias de seguridad privados con licencia de armas, uniformados y en el ejercicio de sus funciones, podrán portar un arma de fuego en forma expuesta y podrán portar un arma de fuego adicional de manera oculta y no ostentosa. También lo que era el artículo 4.07 en la ley vigente ahora mismo, 404 del 2000, más o menos escriben básicamente lo mismo y lo transportan al 5.07 de la nueva ley. Lo pueden leer directamente en el artículo. Vamos a ver qué nos habla de la ley 108, que es la de los guardias de seguridad y los guardias uniformados. Mire, yo le invito a que lo busquen palabra por palabra, leyendo, o simplemente busque la ley en PDF, en formato PDF, y le da control F, find, y digita la palabra uniforme, a ver si usted va a encontrar algo. Les invito. Es más, casi les reto. Mire, la ley 108 del 65 no contiene, repito, no contiene escrita la palabra uniforme. No hay referencia absoluta a que un guardia de seguridad tenga que tener un uniforme. Tampoco existe el concepto de guardia armado o guardia desarmado. Ambos son guardias de seguridad. Aquí en esta página se pasan peleando que los armados y desarmados como si fueran dos teams diferentes. Mire, es lo mismo. Es una herramienta de trabajo. ¿Dónde se mencionan armas en la ley 108? Pues miren, el artículo 14 habla de portación de armas. Pero lo único que dice es que ninguna disposición de esta ley se entiende que autoriza a portar un arma. Para eso está la ley de armas. Lo más importante para los guardias de seguridad, especialmente los independientes o que operan de manera individual, es el artículo 31, que es el que saca fuera de la ley a los guardias independientes. Yo fui el perito del famoso caso de la Escuela de Guardias de Seguridad de Ponce, que fue en diciembre del 2016, el caso en el cual nuestros estudiantes de Biotech Express Academy se les negó sacar la licencia de guardias de seguridad porque para ese tiempo entró el nuevo reglamento 8778 que decía que tú podías renovar de manera independiente una licencia, pero no la podías sacar por primera vez. Nuestra protesta fue dirigida en definir dónde decía en la ley, en reglamento eso, y en ningún lado lo decía. Simplemente lo estaban aplicando. Y nosotros hicimos un research constitucional sobre este artículo 31 y el mismo había sido declarado constitucional en el caso Wackenhut versus Rodríguez Aponte, quien era el superintendente de la policía para la década de los 70. Y se estableció por el Tribunal Supremo que la Asamblea Legislativa pues, había creado dos clases de guardias de seguridad y que los independientes quedaban fuera de la ley. Por lo tanto, no se les podía exigir absolutamente nada y ni tan siquiera se les podía levantar una investigación administrativa. Yo utilicé ese argumento
para entonces decir que los guardias independientes no se les podía emitir ningún tipo de licencia, y desde ese logro muy personal, ¿verdad?, que lo acepto con mucho orgullo, fui la persona que influenció directamente en que le quitaran la licencia de guardia de seguridad a muchísimos de ustedes. Y muchas personas no comprendían y creían que estaban perdiendo un derecho, etcétera. Y es que nunca tuvieron el derecho, ustedes nunca estuvieron protegidos por la póliza que ustedes compraban, porque la póliza que compraban directamente decía que era incumplimiento de la ley, pero ustedes quedaban fuera de la ley. Se les sometía a investigaciones administrativas viciadas, etcétera. O sea que gracias a los esfuerzos de ese caso del 2016, pues se eliminó por completamente los requisitos de licencia para guardias independientes, lo que siempre estuvo así desde el caso del 72. Bueno, vamos a seguir. La de salvedad, como les dije, esa cláusula de salvedad saca al guardia independiente. En la disposición 6 dice que ni los celadores, serenos o guardianes en su carácter individual se dediquen a tales oficios o ocupaciones en empresas privadas, en establecimientos públicos, industriales o comerciales y agrícolas. Este artículo nunca ha sido enmendado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que decidió Wackenhut? Que fue el argumento que yo utilicé en esa vista administrativa para lograr que la policía suspendiera esta manía de estar exigiendo licencia a los guardias independientes. Ok, lo que pasó fue lo siguiente. Ellos entendieron, el Tribunal Supremo me refiero, que no eran aplicables las disposiciones de esta ley a las personas que trabajaban en seguridad en carácter individual. Dice, no hay duda que la Asamblea Legislativa clasificó los guardianes en dos. Una clase, los que trabajan para empresas, y los que quedan fuera de la ley, de el artículo 31. Y aquí nos dice algo, ¿verdad?, sobre eso. Una cosa es el empleado que forma parte de un cuerpo de guardianes de una agencia de seguridad, uniformado, entrenado, motorizado, posiblemente armado y capaz de actuar en grupo. Otra cosa es el antiguo guardián o sereno, que es más antiguo que nuestra incipiente industrialización, que opera sin uniforme, usualmente desarmado, pero podría estar armado, ¿verdad?, o en forma individual. Y los problemas de orden público que el último, o sea, que el independiente puede crear, son los que crearía cualquier ciudadano. Por lo tanto, no reta el monopolio de violencia por parte del Estado. ¿Qué nos habla esa ley 168? Esa ley 168 nos indica que los agentes de orden público pueden portar, y los guardias de seguridad privados pueden portar, si tienen licencia de armas, si están uniformados y en el ejercicio de sus funciones, un arma expuesta y un arma adicional de manera oculta y no ostentosa. Por lo tanto, es evidente lo que significa licencia de armas, es evidente lo que significa en el ejercicio de sus funciones, que es que está ejerciendo una función por la cual te están pagando. Pero, ¿qué significa uniformado? Vamos a ver lo que significa uniformado. La palabra uniforme existe en la ley de guardia de seguridad. Ya explicamos que no. Donde único existe la palabra uniforme en referencia a la seguridad es en la ley 20 del 2017, el artículo 1.17. Esa es la ley que creó el negociado de seguridad pública y coordina los esfuerzos directamente de las agencias de la policía, de corrección, de emergencias médicas, el 911, de bomberos, etcétera. Creo que hay otra sexta agencia que ahora mismo no recuerdo de memoria. Y nos dice ese artículo 1.17 de esa ley que se prohíbe la confección, distribución, venta o uso de un uniforme o partes del mismo que sean similares a los que usa cualquiera de esos negociados. Eso es todo, pero no define cuál es. Así que vamos a repasar lo que hemos aprendido en esta clase de hoy. Primero, no existe guardia armado en la ley 108 del 65. No se menciona la palabra uniforme en la ley 108 del 65. La ley 108 del 65 no le aplica a guardias independientes. Por lo tanto, ¿qué aprendimos? Usted no tiene que pedir una licencia. Usted no tiene que comprar una póliza de esa de la famosa 50 pesos, que ahora son 100 pesos por los 2 años.
porque como quiera no lo cubre, aunque usted la compra no le cubre, porque eso no es un seguro, eso es una fianza para la licencia, y usted no le van a dar una licencia, por lo tanto no la necesita. Eso era un negocio que tenían las agencias de seguro con algunos policías corruptos, y repito, con algunos policías corruptos, y eso fue destruido por el monitor federal, que se dio cuenta de que se estaba haciendo un negocio con la seguridad privada. La ley 168 del 2019 autoriza a guardias armados con licencia y en funciones a portar una segunda arma oculta. La ley 20 del 2017 aprendimos que solo prohíbe usar uniformes con semejanza en forma y distintivos de cualquier persona. A cualquier persona, no habla de guardia de seguridad, es cualquier persona, no puede usar unos distintivos así. De acuerdo con Wackenhoff versus Rodríguez Aponte, existen dos clases de guardias de seguridad, los que trabajan para las compañías y los que operan en su carácter individual. El uniforme lo escoge la compañía y el uniforme lo escoge el guardia independiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos entender sobre esto? Si usted es un guardia independiente, yo les recomiendo, ¿verdad?, lo siguiente. Si va a portar un arma visible, usted lo debe hacer uniformado con algún tipo de distintivo de seguridad. El mismo puede ser simplemente una gorra que diga security, una camisa, un pin que usted se ponga por aquí, un ID lanyard, ¿verdad? Con el objetivo de demostrarle a la policía que usted está uniformado. Este profesor también recomienda que los guardias independientes cumplan con el requisito de registro de comerciante con el código NICE 56161. Usted busca información cómo se saca eso. El profesor también recomienda que el guardia independiente se haga, imprima o porte consigo una identificación de guardia de seguridad independiente. Le sugiero citar que queda fuera de la ley bajo el artículo 31 de la cláusula de salvedad. Y usted se hace su propia identificación porque usted es su propio patrón y usted es el que autoriza su propio uniforme. Bueno, con esta los dejo. Este video ya lleva casi 20 minutos. Es una buena lección y me despido con esta. Muchas gracias por su atención.